por los nombres. Rodolfo, Cristian, Alberto, consejeros, por favor, den ejemplo. Están llamando a lista. Orlando, queremos invitar a las personas que son relatoras de las 3 comisiones a que por favor vengan aquí al frente para no tener que estar llamándolas ahora. Bueno, vamos a comenzar hoy me invitaron hoy voy a ser la moderadora de esta parte, de esta temática que básicamente es la continuidad de la parte anterior, que tiene que ver con el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el enfoque de género. Hoy tuvimos un ejercicio conformado por 3 comisiones, entonces la dinámica va a ser igual a las anteriores. Cada relatora de comisión, ¿sí?, va a hacer su resumen, síntesis de lo trabajado en cada comisión. Tendrá 5 minutos aproximadamente para hacer esa síntesis y luego estará la conferencista invitada que les presentaré posteriormente. Entonces, invitamos, luego de eso estaba numerado por grupo. Rebeca, ¿qué grupo es el tuyo? ¿Quieres empezar? Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Nosotros hicimos un ejercicio supremamente interesante basado en 3 preguntas orientadoras. Esta, cómo implementar el enfoque en la población del POT, y se denominó enfoque de derechos. Entonces, el grupo concluyó lo siguiente. A los compañeros que están allá atrás, por favor. Listo. Entonces dijimos, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos a lo largo del proceso del POT. Estamos hablando de enfoque de derechos. Segundo, este enfoque de derechos se consolida en la formulación e implementación de políticas públicas y la construcción social del territorio. Es como una idea muy nuestra, ¿no? La construcción social. Hay un compañero que habla mucho del POT social, el compañero del sombrero, ¿qué se dice? Daniel. Tercero, hacer exigible previa evaluación y análisis de los derechos vulnerados a través de una fuerte y organizada participación ciudadana en modo derechos a los órganos del gobierno y distintos poderes del Estado. Cuarto, al implementar el POT se deben considerar los aspectos de eficiencia, eficacia y el impacto que sea visible en la ejecución. Sinergias entre institucionalidad y entidad para la garantía de los derechos. Ahí hablamos un poco con respecto al rol del voto, la importancia del voto. Y por último, los derechos son inherentes al ser humano. Esa fue como una premisa. Segunda posición, ¿cómo implementar el enfoque en la formulación del POT? Diferencia. Bueno, para la implementación no se tiene en cuenta la población en el enfoque diferencial. El ideal sería, 1, los diagnósticos elaborados por cada sector poblacional deben quedar inmersos en los proyectos. Los de entornos habilitantes, hay que generar entornos habilitantes, teniendo en cuenta la diferencia. Diagnóstico de cada grupo poblacional discriminado históricamente, incluirlo en un plan, en los programas y en los proyectos. Reconocer y visibilizar las diferencias,
garantizar la plenitud de los derechos a los grupos o poblaciones diferentes y sensibilizar a las poblaciones en la aceptación de es un caballero. Bueno, diga Guillermo, yo dije que lo necesitamos. Bueno, ¿en qué íbamos? La aceptación de. Sensibilizar a las poblaciones en la aceptación de las diferencias en el marco de una sana y armónica convivencia en épocas del post-conflicto. Bueno, y viene la tercera, cuya pregunta era, ¿cómo implementar el enfoque en la familia? Entonces dijimos, no sean a los desiguales. Ahí las mujeres consideran el plan de igualdad con los caballeros. Un tratamiento diferencial, indiscutiblemente. Tratamiento de los equipamientos y servicios y políticas públicas. Hay que censar aquellos equipamientos. Factor de vulnerabilidad, tenerlo en cuenta en ese sentido. Cuantificar la economía del cuidado que permita liberar a las y los cuidadores de una cultura de la equidad y se implementará el POT de manera integral e incluyente. Y al final nos pusieron una tareita que decía, además de estos 3 ítems, ¿qué otros enfoques se deben utilizar en la formulación del POT y de qué manera? Y dijimos, no es lo que de la transparencia, la equidad y la justicia. Hay que aplicar un enfoque rural urbano y el POT como negocio. Plan del POT se hace absolutamente necesario y lógico, no ilógico, planeación de abajo hacia arriba. Y al final, pues llegamos a una conclusión, la línea, que los enfoques son los que producen el tipo de desarrollo. ¿Es así, cierto? Entonces, llegamos a la que cada comunidad, según el enfoque que haya aplicado, pues se merece su nivel de desarrollo, en una u otra forma. Y al final dijimos algo que como que gustó mucho y es que algunos critican mucho el POT y otros decíamos, y si no hubiera POT, ¿quién limita la capacidad del poder económico y político y la avaricia de los que tienen poder? Ahí sí que estaríamos en la olla, ¿cierto? Ese más o menos fue el ejercicio que hicimos. Si algún compañero o compañera quiere complementar, pues sería una maravilla. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Incluso la parte para complementar puede ser cuando hagamos la conversación al final, porque juntamos tanto las exposiciones de las comisiones como la parte de la experta invitada. El grupo, ¿tú? El otro grupo, María Luisa y Eva. ¿Quieres? Eduard y María Luisa, ¿los dos? No. 5 minutos. Voy a gastar. Bueno, nosotros, ¿en qué otros enfoques se pueden utilizar en la formulación del POT y de qué manera? Nosotros hemos planteado y nosotras, el grupo, ha planteado 3 enfoques adicionales a los que conocemos y que creemos que debe hacerse énfasis en ellos. De un lado, el enfoque territorial. Viendo eso que plantea y que reafirma uno de los compañeros, a nivel filosófico, a nivel de pensamiento y del espíritu que debe tener todo el plan de ordenamiento territorial de ese humana, plena y respetuosa con la que creemos. Ya dentro de eso son varios como del territorio y donde está por construirse como un derecho colectivo que rompa con los esquemas del territorio mismo, un sujeto de derechos. Y un segundo que está acompañado y que habla de manera permanente con el enfoque territorial, que es el enfoque ambiental. Insistimos en el derecho a un ambiente sano, el derecho a ser considerado como un derecho fundamental,
como un derecho que tiene toda la colectividad que habita el territorio. Un tercer derecho, que es el enfoque educativo, formativo y pedagógico. Si no hay ese enfoque que le dé piso a todo el trabajo que se haga, pues vamos a quedar pensando lo mismo, desde las mismas miradas, partiremos haciendo algunas pequeñas reformas, más no unas transformaciones a nivel cultural. Con respecto, estos se reúnen en un enfoque de comprensión integral, que era lo que planteaba como el reconocimiento de la alteridad, de la otredad, teniendo en cuenta que las diferencias no deben fracturarnos, no deben ser cada vez más segmentadas, sino que implican un reconocimiento del otro y de la otra en diversas y en distintas condiciones biológicas, económicas, políticas, culturales y sociales. El POT, ya que hay un énfasis en la semejanza, en el punto de partida de lo humano, de la igualdad, para plantear la diferencia. El énfasis que se hace en el grupo es que no se puede plantear lo diferente y el enfoque diferencial sin reconocer primero que nada la semejanza y la igualdad. Son dos variables que están interlocutando de manera permanente, que requieren ser reconocidas para que los instrumentos que se hagan y se den sobre el territorio puedan dar respuesta a ellas. El POT no solamente es un instrumento, es y refleja una manera de vivir la vida, de habitarlo, de morarlo, de ser y de estar, de tener allí en el territorio. Bueno, en torno a, y hay una llamada, algún llamado a leer, ¿me queda un minuto? A leer este complex que habla de los POT modernos, que es todo lo contrario a lo que se está pensando como filosofía. En torno a los enfoques de derechos, nosotros creemos que debemos hacer énfasis en los derechos colectivos, sin perder de vista los derechos individuales, y ubicar el territorio y el ambiente como nuevos sujetos de derechos. Pensamos que la equidad, pues la universalidad de los derechos, pero el trabajo de la equidad para disminuir esas brechas existentes creadas socialmente, creadas económicamente, creadas políticamente cuando no son biológicas. Y que esto debe ampliarse y debe reflejarse en toda la infraestructura y en los tres componentes gruesos del plan de ordenamiento territorial. Sobre el enfoque diferencial, creo que ya se han planteado, se ha dicho que se requieren las acciones afirmativas que atiendan las particularidades de esos sujetos y sujetas, las desigualdades que se han generado para plantear un acercamiento a la igualdad, y se resume como en una frase: cada quien según sus capacidades y a cada cual según su necesidad. En torno a los enfoques de géneros, que lo planteamos por ese, creemos que no es un problema de las mujeres, que hay un problema histórico, un reconocimiento de esas desigualdades creadas a partir de la división sexual del trabajo, que sitúa lo privado y lo público, lo doméstico, que está planteando, hola Marta, un trabajo productivo y otro reproductivo sin reconocimiento, con diferentes valoraciones, y que requerimos, por tanto, que esto se vea reflejado en el plan de ordenamiento territorial. Que esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad en su conjunto. Se hace énfasis en que nosotras, dadoras de vida, también somos transformadoras de pensamientos, no somos las responsables, pero también lo miramos así de manera crítica. Y finalmente, plantear que en todos los aspectos del plan de ordenamiento territorial aspiramos a que la perspectiva de género, la diferencial y la de derechos sea reconocida, y le apuntamos al POT social. Gracias. Muchas gracias, Rosalba.
una mirada al enfoque de género, en el que básicamente partimos de la necesidad de que haya un diagnóstico que establezca las diferencias de género en relación con, digamos, las distintas situaciones de derechos. Es muy importante que el diagnóstico refleje una descripción de la realidad y sea capaz de, digamos, que lo primero que tenga es un diagnóstico que ya está establecidas las diferencias. Lo segundo es que a partir de ese diagnóstico se hagan evidentes las desigualdades. Es decir, es necesario no solo decir qué pasa en la realidad, describirla, sino pasar al ejercicio de evidenciar cuáles son las desigualdades para que sea claro el proceso de género. Y digamos que las apuestas que se deberían de cómo hacerlo, cómo implementar en el enfoque de género, proponíamos algunas cosas, pues falta un montón, pero digamos que una de ellas es conciliar la vida laboral y la vida doméstica, que es fundamental en términos de ese proceso. La otra tiene que ver básicamente con las dotaciones o los equipamientos en los espacios, en lo público, de tal manera que los equipamientos tengan un reflejo en la economía del cuidado y puedan dar cuenta de esa posibilidad que está allí. Y digamos que otro tema tiene que ver con generar en los espacios las dotaciones necesarias para proteger y garantizar los derechos en términos generales. Y nosotros, lo otro que nosotros mirábamos un poco en el tema de derechos era que una forma de implementar el tema de derechos en materia política es entender cuáles son las funciones que tiene el Estado en relación con los derechos. Es decir, poder comprender que un Estado tiene unas relaciones de reconocimiento del derecho. El POT tendría que reflejar el reconocimiento del derecho, lo planteamos particularmente para el caso de habitantes de calle. Es decir, un habitante o un habitante de calle tiene derecho a la ciudad como lo tiene cualquier otra persona y es fundamental que ese ejercicio se reconozca. Lo segundo es que ese enfoque debe ser capaz de plantear, el enfoque digamos, esa mirada de derechos, pasar al tema de proteger el derecho. Entonces, para eso está todo el tema de equipamientos, infraestructura, además para la protección del derecho, es decir, impedir que un tercero le haga daño a alguien en particular o le impida el ejercicio de derecho. Y otra de las funciones que tiene el Estado en relación con los derechos, que es muy importante, es proveer y facilitar, es decir, hacer que las personas puedan ejercer los derechos, que lo facilite en términos generales. Mencionados por un solo caso, por mencionar algunos, los jóvenes y las jóvenes que requieren espacios donde reunirse, donde expresarse en términos generales, y proveer el derecho, pues es básicamente el tema de educación, salud, justicia, como equipamientos o como aparatos del Estado que funcionan para la garantía de esos derechos. Y allí también pensábamos, y el tema de los derechos también lo pensamos en términos de pensarse la progresividad, pensarse los derechos de las nuevas generaciones, pensarse todo el signo de las distintas que contempla el tema del derecho, no solo una parte de él. Seccional, con una visión hacia dónde va ese POD como un instrumento de construcción en un orden sustentable para todos y todas. No me detengo en hablar los otros enfoques porque ya todo está dicho. Lo otro como determinante importante para esa nueva formulación es lo ambiental y la estructura ecológica como principal elemento, ya que debido a las minerías legales e ilegales están cercenando el territorio y entonces esto hace que los territorios no sean sustentables, mucho menos sostenibles, porque están acabando con recursos no renovables. Entonces, como conclusión, realmente es que se garanticen equipamientos en los territorios, tanto rurales como urbanos, donde atiendan las necesidades de las poblaciones que habitan esos territorios, vinculando elementos importantes como es el social, el cultural y el ambiental. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los 13 equipos que nos lograron sistematizar y resumir el trabajo que durante este primer momento se desarrolló. Antes de comenzar con la compañera experta en el tema de enfoque diferencial, poblacional y de género diferencial, vamos a hacer un paréntesis porque la profesora Mayra nos va a hacer una breve exposición, nos va a dar una información acerca de los coloquios. Entonces, Mayra, también te pido que brevedad porque nos queda también poco tiempo.
Buenas noches, brevedad, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad sin felicitar y alegrarme mucho porque está moderando esta noche Sandra. Y la idea es que estos talleres se sigan moderando tanto por integrantes del CTPD como por la sociedad en general, y que ojalá los eventos formativos que se hagan en los próximos años tengan un liderazgo mucho más decidido de cada uno y cada una de las personas que hoy nos acompañan. Rápidamente, esta es la agenda de coloquios grupal y es una tarea para la próxima sesión. Entonces, por un lado dice fecha, hora, lugar, integrantes. Esta es una agenda para que ustedes, por favor, escriban, se reúnan y anoten los nombres del grupo que conformaron para realizar los coloquios. Imagino que ya todos los grupos están funcionando, entonces hemos dicho grupos mínimo 3 y máximo 15 personas. Quienes no, es la oportunidad, la semana entrante los vamos a recoger. En el curso virtual están las indicaciones sobre los coloquios y a todos los formularios les vamos a hacer apertura en el curso virtual. Por detrás dice, detrás de la hoja, agenda de coloquios. Recordarán ustedes que están asignadas 26 horas para los coloquios. Entonces la idea es que revisen las guías, las propuestas de coloquios que hay en la presentación y escojan qué tipo de coloquios quieren realizar. Entonces, uno de los coloquios es plantear lineamientos éticos y conceptuales y metodológicos sobre el ordenamiento territorial. Otro tiene que ver con la revisión del plan de ordenamiento territorial, otro con la revisión de los conceptos del CTPD, y hay uno de actividad libre, habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, un grupo está haciendo siembra de árboles y quiere plantear eso como actividad de coloquio. Lo puede plantear siempre y cuando establezca la relación con el ejercicio que estamos haciendo. Entonces la invitación es a revisar los elementos que están planteados en los coloquios, pero de todas maneras la semana entrante vamos a hacer más aclaraciones en los primeros 20 o 30 minutos del trabajo en grupo o del trabajo que vamos a hacer con salones. Esto lo vamos a recoger, que son las listas de los grupos, de los integrantes de cada uno de los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Gracias a la Universidad Nacional por permitirnos que como Consejo Territorial también asumamos este espacio como lo que es propio, nuestro espacio. Miren, antes de presentarles a nuestra muy especial invitada, ¿cómo? ¿Van a recoger ahorita esa hoja? En 8 días recogen esta hoja. Los que no la tengan y las que no lo tengan, los monitores se las pueden facilitar. Miren, antes de presentarles a nuestra invitada, importante decirles a ustedes que para las perspectivas y el trabajo que tenemos, el desafío que tenemos de construcción del POT, necesariamente implica pensar la ciudad, pensar el territorio desde las personas que la habitan, desde sus poblaciones, desde sus diferencias, desde lo que somos y nuestras esencias. Y por eso hablar hoy, las 8 días, y lo que resumimos también hoy, hace parte de un eje esencial de lo que significa construir el POT con una mirada social, un POT con una mirada incluyente, un POT con mirada de territorialidades que se construyen desde las diferencias y desde las connotaciones que cada habitante en el territorio tiene. Entonces, por eso detenernos el miércoles pasado y este miércoles en lo que significan los enfoques es de suma trascendencia a la hora de mirar el plan de ordenamiento territorial. Es pensar que el ordenamiento territorial tiene que trascender la mirada de infraestructura, de lo físico, sino que todo esto tiene sentido en la medida que es habitado por personas y hay que descubrir y hay que revitalizar y resignificar lo que las personas significan en ese territorio. Entonces, por eso
también para nosotros y nosotras es muy importante lo que se ha trabajado en estas dos sesiones, porque finalmente son la esencia de lo que tienen que innegociablemente tener en los componentes el plan de ordenamiento territorial. Entonces, este preámbulo simplemente para presentarles, y llamo aquí a nuestra invitada y apreciada Marta Sánchez Segura. Ella, me imagino que muchos y muchas de ustedes la conocen, es socióloga, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, es experta en políticas públicas para la equidad de género, participó en la Política Nacional para la Equidad de Género, fue la primera secretaria distrital de la mujer en el periodo 2013-2015, también fue la primera subsecretaria de la Mujer y Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación Distrital, formuló la primera propuesta de incorporación del enfoque de género en el Plan de Ordenamiento Territorial y actualmente hace parte de la instancia de género para el seguimiento a los acuerdos de La Habana. Entonces es un placer, es un honor, Marta, tenerte aquí en este espacio, un espacio que significa mucho para la sociedad, para la ciudadanía, es el espacio del CTPD en interrelación con la Universidad Nacional y sobre todo con una ciudadanía que se ha incorporado y hace parte de este ejercicio de reflexión y seguimiento a lo que debe ser el deber del CTPD y de nosotros y nosotras como ciudadanas. Entonces, pues te acogemos en este espacio con toda la solidaridad, porque también sabemos que hay estigmas, hay persecución, hay una serie de situaciones que por pensar en lo que se piensa y por ser como se es, entonces muchas veces se es perseguido, estigmatizado. Entonces también queríamos dar esta oportunidad que vinieras acá, porque sabemos que ser la primera secretaria de la mujer constituye un hito también muy importante y por una experiencia necesaria y que nos sirve como insumos para construir este pod social, este pod alternativo, este concepto diferente que debemos tener de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias y bienvenida. ¿Tienes, no te voy a limitar un poco el tiempo? Listo. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar aquí entre amigas y entre conocidas, porque parte de las reflexiones que voy a presentar las hemos construido entre todas, Lilia, Rosalba, Mary, todas las compañeras que están del Consejo Consultivo, que están en el territorio, con algunas personas también que nos conocimos en el Consejo de Política Social con la alcaldía de Petro. Digamos que expertas y expertos ustedes, que han estado en el territorio desde hace muchísimo tiempo, defendiendo los derechos, trabajando por los derechos de la ciudad, trabajando por los derechos de las poblaciones y las diversidades que hay en el territorio. Entonces, lo primero que me gustaría resaltar, complementando todo lo que han hecho, es decir que esta es la primera oportunidad, es la oportunidad que Bogotá tiene de pensarse un plan de ordenamiento territorial como un territorio para implementar los acuerdos de paz. Y eso es absolutamente fundamental. Reconocer a Bogotá como territorio en implementación de paz. Lo segundo que me gustaría recalcar de todo lo que han dicho y que interpela todos estos tres enfoques que están acá puestos, que es el de derechos, el enfoque de género y el enfoque diferencial, es decir, que el territorio lo hacemos las personas que lo habitamos. Y que las personas que lo habitamos somos diferentes y somos diversas, no somos homogéneos. Hay diversidad pues, por todas las que ustedes conocen. Cuando se formuló el primer POD en Bogotá, yo lo digo, digamos, por la evolución un poco de la política pública de mujeres y equidad de género, hace en el 2004, existían más o menos 17 grupos indígenas en Bogotá. Todo este periodo, todo lo que significó el periodo del 2000 al 2010, ahorita al 2017, fue el acrecentamiento de la guerra. Y Bogotá fue una de las principales receptoras de población desplazada. Significa que la diversidad poblacional en Bogotá se incrementó muchísimo.
población, en pueblos indígenas, en población afrocolombiana, en población víctima del desplazamiento, ¿cierto? Población diversa por diversidad territorial, y que esta Bogotá es muy diversa en términos también, en todo lo que vamos a ver ahorita, porque ustedes lo han también evidenciado, en términos de envejecimiento de la población, ¿no es cierto?, en términos de nuevos retos que le coloca la ciudad, el caos de la movilidad, todo el tema como se ha planeado la ciudad también desde la vivienda, eso tiene que ver. Entonces yo lo que voy a hacer es recoger un poco de estos conceptos y que dialoguemos entre todas y todos, pues para hacer. Entonces lo primero es decir que son cosas que ustedes absolutamente lo saben, pero que es desde donde hemos partido. Y es que Colombia es un Estado social de derecho, reconocido así a partir de la Constitución de 1991. Constitución que nos costó muchísimo construir, ¿no es cierto? Y realmente ratificar y realizar. ¿Qué significa que ese es un Estado de derecho? Es decir, que se ratifica, se recoge toda la inmensa gama y plataformas internacionales de reconocimiento de derechos, pero que, digamos, se tiene la obligación de cumplir. Allí se reconoce lo que decía Rosalba, el tema de que hay igualdad, una igualdad formal para todas las personas y que no va a haber discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por orientación sexual, y que no puede haber ningún factor de discriminación, y que el Estado debe realizar todas las condiciones necesarias para que esta igualdad sea real. Entonces, el Estado, el enfoque de derechos, lo que nos señala es que hay unos titulares de derechos y señala a lo que tienen derecho. La Constitución nos señala aquí todos los derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo. Y señala unos titulares de deberes y a lo que tienen obligación de hacer, es decir, al Estado y a los gobiernos. Le señala al Estado que por lo menos tiene que cumplir cuatro condiciones, que la señalaba muy bien aquí Edward. Por uno, es el de reconocer los derechos de las personas en todas las diversidades que existan, el de proteger estos derechos, el de garantizarlos y el de promoverlos. Esto significa, y es muy importante para políticas públicas como el Plan de Ordenamiento Territorial, que cuando uno habla que está hablando con un titular de derechos, no está hablando con una persona beneficiaria, sino está hablando con una persona que es igual a la otra, ¿cierto? O sea, que está en términos de exigir sus derechos. El Estado Social de Derechos también, y el enfoque de derechos, lo que dice es que se tiene que fortalecer, y eso es esencial en un Estado Social de Derechos, la participación. Y que es fundamental, digamos, para la garantía de derechos, la participación como un deber, la participación como un derecho, la participación como un medio y la participación también como un fin en sí mismo para garantizar la ciudadanía. Entonces, en el tema de todas las políticas públicas en una garantía de Estado de Derecho, eso no es opcional. O sea, no es si un funcionario público quiere o no garantizarle los derechos a las mujeres, garantizarle los derechos a la ciudadanía, sino que es una obligación. Y si no se formula una política pública, así como el plan de ordenamiento territorial desde un enfoque de derechos, es absolutamente demandable a nivel nacional, pero demandable a nivel internacional. Cuando se establece el enfoque de derechos, y decimos que estamos en un marco, en un Estado social de derechos, lo que estamos diciendo es que Colombia estamos en el marco constitucional y estamos en el bloque de constitucionalidad. Es decir, todo lo que el Estado ha firmado en todos los diferentes compromisos internacionales, las convenciones, las conferencias internacionales, todo hace parte del bloque de constitucionalidad, asimismo como las diferentes sentencias que ha dictado la Corte Constitucional para garantizar un Estado de derechos. Entonces,
Ese es el enfoque de derechos. O sea, reconoce, es diferente a políticas públicas que son asistencialistas. Por eso es que uno pelea mucho en el que una política pública se haga realmente desde un enfoque de derechos y no desde un enfoque asistencialista. Porque cuando ven a las personas desde un enfoque asistencialista, las ven como beneficiarias de proyectos, como si le estuvieran haciendo el favor a los viejitos de darle el bono, ¿cierto? El favor de dar el tema de familias en acción, por ejemplo, ¿cierto? Y que no que se están garantizando muchos derechos. En este país la garantía de derechos, ustedes saben que casi todo se tiene que hacer mediante tutela, pero es saber que y exigir, y en un espacio como este, del Consejo Territorial de Planeación, es que se está en el nivel de exigencia realmente que está el ordenamiento territorial, tiene que tener claramente partir de un enfoque de derechos. El segundo enfoque, que aquí también lo plantearon bastante bien todas las personas que lo dijeron, bueno, no le hicieron mención, pero yo quiero referirme a él, es el enfoque desde los derechos de las mujeres. El enfoque desde los derechos de las mujeres ha sido una ganancia. La puesta en escena del enfoque de derechos de las mujeres es una ganancia de las mujeres en Bogotá. Yo creo que es de las pocas políticas públicas que reconoce el enfoque de los derechos de las mujeres. Pues resulta, y es importante hacer un poco de historia en esto, que cuando se hablaba de enfoques de derechos y en general se hablaba de derechos humanos, ¿cierto? Se estaba haciendo sobre todo referencia a los derechos de los hombres, no se estaba haciendo referencia a los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres son una ganancia del movimiento social de mujeres de todo el mundo, visibles en particular cuando la Revolución Francesa se declararon los derechos del hombre, claramente se expusieron a los derechos de las mujeres. Y las mujeres que pelearon en ese momento porque también se reconocieran los derechos de las mujeres fueron llevadas al cadalso. Y transcurrieron varios siglos realmente para que se reconocieran los derechos de las mujeres. En Colombia, ustedes saben, las mujeres solamente tuvimos derecho al voto desde 1958. O sea que realmente tenemos un ejercicio todavía muy cortico en términos de ejercer nuestra ciudadanía en Colombia. O sea, no tenemos todavía, tenemos 60 años. Lo que significa que nuestras mamás seguramente nacieron sin ese tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Las mujeres, a partir más o menos de 1950, a partir de que se hace la primera conferencia de derechos humanos, reclaman que se visibilicen sus derechos, y es solamente hasta la conferencia de Viena, que se hace más o menos hacia el 70, 60 y algo, 68, que se reconoce que las mujeres tenemos el derecho a la vida, pero dada la experiencia se dice el derecho a una vida libre de violencia, porque se reconoce que uno de los problemas más grandes, digamos, de los factores de desigualdad más evidentes que existen es la violencia contra las mujeres como el mayor factor de desigualdad existente, y que es un tema que tiene todo que ver con la discusión del plan de ordenamiento territorial. Sé que es un tema que trabajaron con Mónica y es un tema que es absolutamente imprescindible para trabajar pensando en un plan de ordenamiento territorial. El enfoque de género, lo señaló también muy bien Edward, digamos, lo que hace por un lado es evidenciar las condiciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres en todos los niveles para el ejercicio de sus derechos, desde cualquier derecho que ustedes sepan. Si se paran en los derechos económicos, se muestra cómo las mujeres tenemos mayores tasas de desempleo, tenemos menores tasas globales de participación, recibimos menos salario, así tengamos los mismos niveles educativos, ganamos más o menos el 80%. A mayor nivel educativo, mayor es la brecha salarial, o sea, nos castigan por tener mayor educación, ¿cierto? Si tenemos maestría, doctorado, la brecha es más grande que si tenemos solamente nivel universitario.
que hay segregación todavía en las carreras universitarias, que si sale una persona egresada y es mujer, gana pues, cerca del 30% también de un recién egresado hombre. Entonces que hay factores de desigualdad que son muy evidentes. Y como les decía, digamos, una de las mayores evidencias son las mayores tasas y las violencias contra las mujeres que se ejercen por el hecho de ser mujeres. Al interior de las casas, lo que se conoce como la violencia intrafamiliar, pero también sucede el tema de la violencia sexual, desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, de los 0 meses hasta los 90 y pico de años, las mujeres tenemos las mayores tasas de violencia, tanto en los espacios privados como en los espacios públicos. La violencia al interior de los hogares y fuera de ellos tiene todo que ver con un plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Sé que lo trabajaron con Mónica, pero digamos lo podemos profundizar también un poco ahora. Entonces, el enfoque de género lo que hace es mostrar que tenemos esos factores de desigualdad, pero que tenemos la obligación desde el Estado y como ciudadanía de cambiar esos factores de desigualdad a través de políticas públicas. O sea, uno identifica, dice, esto no está bien, pero pues tenemos que hacer algo, ¿cierto? Porque como lo decía Rosalba, digamos, hay un horizonte ético que es el tema de la igualdad real, ¿no es cierto? Desde reconociendo las diversidades por el tema de la igualdad. Entonces, que realmente el enfoque de género lo que nos permite es, a partir de que se evidencia que existen esas desigualdades, cómo vamos a intervenir en las políticas públicas para que la igualdad entre hombres y mujeres sea realmente efectiva. Es decir, no es sencillamente tener la estadística y pararnos técnicamente para mostrar cómo estamos, sino obrar en consecuencia. Y ese es nuestro horizonte ético, y es nuestro horizonte político, y es el horizonte, digamos, de Colombia como un Estado social de derecho. Entonces, eso es lo que trata el enfoque de género. Como decía Rosalba, y eso se comunica con lo que es el enfoque diferencial. Reconocemos, la Constitución también lo dice Colombia es un Estado pluricultural y multicultural, ¿cierto? Es pluricultural. Es decir, tenemos diversas culturas y tenemos diversidad en las culturas, o sea, son diferentes. Tenemos una riqueza absolutamente inmensa en este país, en términos de pueblos indígenas, en términos de pueblos afrocolombianos. En Bogotá, ustedes lo saben, hay población gitana, hay población rom en 2 localidades, que es Uquene y Puente Aranda, sobre todo. Existe población rural, que poco se visibiliza, pero que hay 7 localidades de Bogotá que tienen población rural. Existe población urbana, hay población de todos los estratos económicos, y lo que se tiene que pensar una ciudad desde un enfoque de derechos diferencial y de género no es uno o el otro, o sea, son todos en conjunto para la garantía de realmente derechos. Es cómo vamos a atender esos intereses y esas necesidades que tiene cada una de esas diversidades. Edward nos hablaba, por ejemplo, de los habitantes de calle, de las mujeres que ejercen prostitución, de la población lesbiana, bisexual, transexual que habita este territorio y cómo lo habitan desde los miedos o desde el temor, ¿no es cierto?, que viven muchas mujeres en términos de habitar ciertos espacios, y que es necesario y obligatorio, digamos, como sociedad, pensarnos en realmente cómo se garantizan todos estos derechos, desde los pueblos indígenas y desde su autonomía, desde los pueblos afrocolombianos que están habitando este territorio, que están localizados, desde toda la población rural que habita Bogotá, desde los temas de los bordes, y cómo realmente consideramos a Bogotá desde un ejercicio de derechos a habitar el territorio. Como les decía, el enfoque de derechos, el enfoque de derechos de las mujeres, el enfoque diferencial, el enfoque de género, que están todos interrelacionados, la participación es esencial. O sea, aquí no valen técnicos,
que vengan a decirnos cómo vamos a plantear el territorio. Es el derecho que tenemos como habitantes de este territorio a decir cuál es la ciudad que nosotras y nosotros necesitamos. No es el territorio para la gente de dinero, no es el territorio para los urbanizadores, no es el territorio para los que quieran urbanizar Monserrate, ni quieran urbanizar la Val del Jamen, ¿no es cierto? Sino es cómo todos y todas realmente nos pensamos cuál es la ciudad que nosotras nos soñamos, ¿cierto? Nos soñamos en un territorio donde se consolide la paz, donde se consoliden los derechos, y eso lo podemos, digamos, tenemos la obligación de hacerlo y podemos hacerlo. Todas y todos somos técnicos. A nosotras nos metieron la idea de que esas cosas eran de urbanistas, esas cosas eran de arquitectos, porque es que ellos son los que saben, ¿cierto? Pues no saben porque es que no están viviendo el territorio, ¿cierto? No se montan en un Transmilenio. Aquí las mujeres de territorios que son marginales se tienen que levantar a las 3 de la mañana para, dado el tema que ustedes lo identificaron acá, de economía del cuidado, para dejar el desayuno, el almuerzo listo, salir al Transmilenio, las colas digamos que son infinitas para que salga el bus a las 5 de la mañana, pero que tienen que coger el otro bus, todo ese tipo de cosas, que se demoran hasta 4 horas diarias, ¿no es cierto?, en un transporte público, que eso no tiene que ver absolutamente con la calidad de vida. O sea, el derecho a la ciudad tiene todo que ver con la calidad de vida de quienes las habitan. Cuando hablamos de derechos, y en particular de derechos de las mujeres, estamos hablando también de la construcción de la autonomía. Cuando nosotros decimos que queremos una igualdad real y no formal, muchas veces hay hombres que le dicen a uno, pero es que usted tiene los mismos derechos, ¿cierto? Eso es porque la Constitución dice pues, que los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres. Una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad real, es decir, el ejercicio real que tenemos como ciudadanía para ejercer nuestros derechos. A mí me pueden decir, sí, no, usted tiene derecho a trabajar, ¿cierto? O una mujer, a uno le puede decir a una mujer en Ciudad Bolívar, en la locura más grande, tiene derecho a trabajar. Otra cosa es si puede hacer. Entonces resulta que las mujeres, para el tema del ejercicio de derechos, lo que tiene que ver con la participación laboral de las mujeres es absolutamente fundamental. Y hay temas del POT que pueden realmente garantizar, no facilitar, sino garantizar, como debe ser de una política pública, que las mujeres puedan acceder al trabajo. Entonces, temas como la movilidad, temas como el equipamiento, que están allí claramente en el POT, tiene que ver todo con que las mujeres puedan acceder al mundo del trabajo. Entonces, hoy, unos temas que son de costo-efectividad para realmente acceder al mundo del trabajo. Si van a ganar un mínimo, ¿cierto? Pero resulta que el pagar el transporte, el no tener equipamientos de cuidado para que cuiden los niños pequeños, entonces les tenga que pagar o a la mamá, o a la abuelita, o a la vecina, pues lo que hace es desestimar a las mujeres diciendo, pues yo mejor me quedo en la casa, ¿no es cierto? Porque lo que me sale lo servido por lo comido, un poco, o queda de bien. Entonces esto ha hecho que realmente las mujeres participen menos en el mercado formal del trabajo. Y a largo plazo ha significado que las mujeres no tengamos acceso a la seguridad social. Es decir, que menos mujeres, cuando no participan en el mercado formal del trabajo, no están cotizando a la seguridad social, ¿cierto? Pensional, y van a caer en una alta dependencia económica cuando estén en la edad adulta mayor, y que eso va a empobrecer muchísimo más a la población adulta mayor y en particular a las mujeres. ¿Por qué afecta más a las mujeres? Porque las mujeres tenemos mayor esperanza de vida que los hombres. Y generalmente la edad adulta mayor de las mujeres está acompañada pues, por altos niveles de violencia, pero también por altos niveles de abandono y de pobreza que se encuentran en estas situaciones
Entonces, el plan de ordenamiento territorial, a través de políticas de movilidad, ustedes lo vieron, creo que en el taller la semana pasada, en el que los trayectos de las mujeres son diferentes a los de los hombres en términos de desplazamiento, ¿no es cierto? Por todo el tema de cuidado que realizan, que implica mayores costos, ¿cierto? Económicos para desplazarse de un lado a otro, que si no hay el sistema de rutas, de diferentes rutas le toca cubrir mucho caminando, tiene implicaciones en temas de seguridad, y esto es otro gran tema del fondo. Entonces hemos hablado de movilidad, hemos hablado de equipamientos, y estamos hablando también del entorno, de todo el tema que tiene que ver con espacio público y con seguridad. Seguridad es un gran plan maestro. La apuesta que yo les propongo a todas y todos para este plan de ordenamiento territorial es que estos enfoques queden visibles en la propuesta del plan de ordenamiento territorial, queden visibles y absolutamente nombrados. ¿Por qué? Pueden ser 3 palabritas que queden en el objetivo general, que queden como principios del plan de ordenamiento territorial desde un POT social, como ustedes lo están planteando acá, porque posteriormente se tendrán herramientas a mediano plazo para desarrollar los planes maestros. Entonces, si esto queda en el documento general del plan de ordenamiento territorial, posteriormente las personas que habitamos este territorio, las mujeres, las personas indígenas, las personas afro, las personas con discapacidad, las personas mayores, podrán defender, ¿no es cierto?, y exigir como titulares de derecho que el plan maestro de movilidad contemple la situación de las mujeres, que el plan maestro de equipamientos contemple la situación de las mujeres y del cuidado de las personas, como responsabilidad nuestra. No solamente estar pensadas acá, o sea, paradas hoy en este momento histórico acá, sino en el futuro. O sea, pensémonos en 10 años nosotros, y nosotros, más viejos, habitando este territorio. Con la movilidad como está en este momento, pensando en ese digamos, en el futuro. Para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros papás, para nuestros tíos, pensémonos en la ciudad del futuro, si no quedan estipulados. Sí. No pensamos, si no planteamos esto, es difícil posteriormente pensarnos una ciudad en paz, en donde no se piense en la seguridad solamente desde un enfoque policial, sino desde un enfoque de seguridad humana, un enfoque de seguridad humana que articula todos los derechos, entre ellos lo que ustedes dijeron, el enfoque ambiental, el enfoque territorial, ¿no es cierto? Pensar que la ciudad es absolutamente diversa. Si no pensamos en eso, me ha faltado un punto que es absolutamente fundamental, y es el tema de profundizar en el espacio público. Piensen en el espacio público existente y en el que está en sus territorios. Piensen en el espacio público de las personas que viven allá cerca a Doña Juana, ¿cierto? Del medio ambiente que se está respirando, de la garantía del espacio público que hay en esta ciudad. En términos de vivienda, las últimas ofertas de vivienda que se han hecho en la ciudad en general va para estratos que son de 2 en adelante, 2, 3 y 4, en donde cuando son de menores estratos el espacio público es más deficiente. Un espacio público que, dadas las condiciones de que las mujeres están al cuidado de las personas y están más en los hogares, están siendo más caminados por ellos. Un espacio público que está limitando el acceso a las mujeres y a los adultos, a las personas adultas mayores, ¿cierto? Que no se está pensando en términos de calidad de vida, sino en detrimento de la misma. Un espacio público que las personas de estrato 6, estrato 8, ¿no es cierto?, que tienen que tener ciertas condiciones, el espacio público es privatizado, pero tienen mayores garantías para hacerlo, han habitado parte de los cerros y respiran parte de ese ambiente allá, y ponen a la gente pobre a través de diferentes desarrollos urbanísticos que son procesados a través de la informalidad, a vivir en condiciones realmente miserables y de calidad de vida muy malas, en condiciones de habitabilidad, en condiciones de medio ambiente, en
condiciones de desplazamiento, en condiciones de garantías realmente para habitar el espacio, para trabajar y para, digamos, para desarrollar todas las cosas que se tienen que desarrollar. Entonces esta es una oportunidad histórica para que realmente nosotras y nosotros, las personas que habitamos este territorio, nos pensemos y nos soñemos una ciudad desde los derechos, desde el ejercicio real de las personas y de los derechos de las personas que habitamos este territorio, desde los jóvenes que son estigmatizados, ¿no es cierto?, desde el tema de todas las culturas que son estigmatizadas, desde el derecho que tienen los viejos y las viejas también a habitar este territorio que puede ser muchísimo más amable, a habitar desde los espacios públicos diversos, o sea, donde reconozcamos toda la diversidad, desde el respeto realmente que tenemos para ejercerlo, que seamos conscientes, porque como, digamos, nos ha tocado vivir el diario vivir así, de que no es humano montarse en un Transmilenio de estos infames para hacer absolutamente, eso no es digamos, eso no es un derecho, ¿cierto? Eso es realmente la violación a un derecho a la calidad de vida que tenemos. Entonces, quiero cerrar, para que tengamos un diálogo, el reafirmarles que en sus manos está que esta ciudad sea posible. Y en las manos de todos, de ustedes y de otras personas, por supuesto, pero que ustedes, digamos, como Consejo Territorial de Planeación, reafirmen estos tres enfoques: el enfoque de derechos, el enfoque de género y el enfoque diferencial. Se está pensando realmente en toda la ciudadanía y se está pensando en la planeación a mediano plazo y se está pensando en la posibilidad de incidir en todos estos, digamos, en todos estos temas que tienen que ver todo con la vida de nosotros. Quisiera mencionar algo por lo que hablaban de lo del enfoque poblacional, que el enfoque poblacional no es un enfoque que riñe realmente con un enfoque de género y un enfoque de derechos. Un enfoque poblacional esconde muchas veces las diferencias de quienes habitamos este territorio. Por eso, las mujeres en la política pública de mujeres y equidad de género defendimos los tres enfoques: el enfoque de derechos y profundizando en el enfoque de derechos de las mujeres, el enfoque de género y el enfoque diferencial, porque creemos que allí es donde está la garantía realmente para el desarrollo y la exigibilidad de los derechos. Ustedes, Sandra, lo dejaría por ahí y si quieren conversamos. Bueno, vamos a dar un espacio para propuestas, preguntas, interpelaciones, para todo. Edgar. Acá, se está grabando, está saliendo en Facebook. Se fue. Podemos contar los señores con las manos de los dedos. Pues qué pena la sobreactuación en la que ven con estos talleres. Pero es que me baso un poco en la pregunta a un sabio griego de cuántos años tiene, y él contestaba que unos 5 o 10 si se refería a lo que le quedaba de vida, y me parece que eso nos produce una cierta presión a algunos para decir cosas que son pertinentes. Bueno, habrá la manera de escribir, pero yo quiero señalar que en general me parece que no deberíamos caer en la trampa de la cantidad de cosas que nos merecemos cuando hay una sociedad enferma. Esta es una sociedad enferma que parte del criterio de que lo que hay es que tener harta plata como sinónimo de triunfar en la vida. Y en ese sentido, saludemos con aplausos a los narcotraficantes, por ejemplo, que harta plata se han tenido para comprar partidos, ejércitos, obispos, militares, etc. Una sociedad enferma nos sigue enfermando individualmente, y hay que ver los esfuerzos que hacen algunas profesiones sociales
para adaptarnos a esa sociedad enferma. A mí me parece que el enfoque de derechos y las particularidades deben sufrir el matiz de tipo de situación ética por la que estamos atravesando, que en general no se cuestiona y es tan evidente. Estamos aprendiendo porque las mujeres nos están enseñando cómo es que se debe respetar a las compañeras y cómo se debe respetar el tema diferencial y el tema de género. Yo quería hacer una reflexión parecida a la que hice en el salón de clase, en el sentido de que este territorio estaba ordenado hace 500 años y vinieron los españoles a desordenarnos, a imponernos la cultura, el idioma, y hay personas que son fanáticas sobre todo de esa religión que nos enseñaron, que no es la nuestra, que no tiene nada que ver con nosotros, y que bueno, el mestizaje, pues estamos aquí y hay de todo. Pero en tiempos modernos, ya en el siglo pasado, pues entonces siguió sucediendo lo mismo. Cuando quisimos entrar a la modernidad, trajimos a un austriaco, creo que era, a Karl Brunner, que hiciera su propuesta, y entonces, o por motivos fácticos, reales o perversos, pues no se hizo la propuesta de Karl Brunner tal cual, se hicieron algunas cosas. Luego Le Corbusier y la misma cosa. Y ya más acá, la modernización corre por cuenta de los intereses particulares de quienes se han enriquecido de buena o de mala manera, y entonces deciden sobre nuestro territorio. ¿Y cuándo vamos a retornar a hacer el ordenamiento como estaba hecho antes de la invasión española? Entonces, como la reflexión alrededor de por qué debemos hacer propuestas, nosotros no tenemos lo que ha dicho Edgar muchas veces, y en alguna reunión de reuniones que hemos tenido externas aquí al diplomado, nosotros no tenemos por qué ser técnicos, ni urbanistas, ni nada, simplemente tenemos que tener claro qué aspiramos en nuestro territorio, qué queremos. Y entonces ahí está la propuesta de que habiendo información, hay información importante que se ha desarrollado en el Consejo Territorial de Planeación Distrital, pongamos todo en un solo documento que nos sirva de herramienta de desarrollo, de defensa del territorio y de propuesta alternativa a la que nos van a poner, que sabemos por dónde viene. Es insistir en ese tema para que si logramos que la Universidad Nacional, el Grupo de Apoyo, las directivas del Consejo Territorial de Planeación se pongan de acuerdo y hacer una propuesta metodológica que nos facilite hacer una herramienta contundente donde diga qué tipo de ciudad la que queremos y qué tipo de ordenamiento es el que esperamos para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Una pregunta. Aló, muy buenas noches. Yo, oyendo esa interesantísima exposición de la industria conferencista, me asiste una pequeña pregunta. Quisiera que nos ampliaran sobre cómo era esa relación y esa política de género antes del 12 de octubre de 1942. Porque realmente nosotros tenemos un problema. 1492. Bueno, pero todos nos entendimos, es que todos entendieron, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cuestión que nosotros entendemos que con la llegada de las tres carabelas, pues irremediablemente esto se convulsionó y se rompió el proceso histórico que se venía llevando, se cambiaron todas las instituciones, se cambió la forma de ser y de pensar y de interrelacionarnos con el espacio, con el territorio. Entonces, sería bueno que usted ampliara al respecto, porque uno queda con esa duda de que nosotros somos los culpables, pero acordémonos una cuestión. Cuando yo nací en el 49, este mundo ya estaba pensado así, en 1949. Cuando las relaciones capitalistas ya eran avasallantes y buena parte de la situación de degradación de la mujer viene desde del proceso económico y de la implementación de las relaciones de producción capitalista. Yo dejaría esa cosa.
nacional, internacional, por el No, buenas noches. Mi inquietud es con relación a lo que tiene que ver con el proceso de paz. Y pues tú mencionabas, Sandra, que la compañera ha estado acompañando todo el tema de género en el proceso de paz de La Habana, ¿sí? Pues sí ve uno como con preocupación pues el momento actual que vive el país, que uno asume que es de tanta importancia, donde el tema de género pues trasciende y también genera tanta importancia en este proceso, pero me queda como faltando en esta presentación es cómo ese tema de lo que se construyó de género allí en La Habana, ¿sí? Todos esos acuerdos y lo que hizo la subcomisión allí, más ordenamiento del territorio Bogotá, ¿sí? Más los territorios, cómo ayudar a materializar desde la ciudad ese tema de género cuando uno escucha que en términos de avances de implementación y en términos de avances, en términos legislativos, la verdad los avances uno entiende que son muy precarios, por ejemplo, en el tema de género. Uno entiende que hay unas construcciones, acuerdos específicos en ese tema, pero sí me queda faltando eso que está ya cómo se hila aquí con la ciudad, porque pues evidentemente digamos hay una cantidad de particularidades que hablamos en torno al género, pero con ese detalle del tema de paz del proceso de La Habana, ¿cómo podemos ayudar a materializar? Además teniendo en cuenta que en 25 días, tengo entendido, ya más o menos se cumple todo este tema del fast track, ¿sí? Y uno en los informes escucha que evidentemente los avances en términos de implementación son mínimos, pero sí quisiera como de pronto tú con tu experiencia, cómo podemos hacer para darle mucho más énfasis a ese trabajo de ordenamiento del territorio relacionado con el tema de los acuerdos, no solamente inclusive en el tema de género, sino inclusive en todos esos otros temas, porque es que este diplomado es en el marco de estos acuerdos, ¿sí? Y en ese sentido yo sí creo que también inclusive aprovechar para decir que me hace falta en términos también de ver cómo podemos nosotros como organizaciones sociales, por ejemplo en Bogotá, ayudar a materializar el acuerdo de paz de La Habana, porque a veces yo no encuentro, sí, hay cosas que son muy particulares, pero yo todavía me siento, y la verdad, como joven y como dirigente, sí estoy bastante preocupada por esa situación, por lo que uno ve, y sí quisiera como sentir también cómo más uno puede ayudar en torno al tema, o sea, aquí asesinan campesinos, hoy otra noticia de asesinato de no sé qué personas en Nariño, entonces como que sí, sería bueno ver qué más, cómo podemos profundizar en el tema del acuerdo como tal. Tengo en el orden de la palabra. Rosalba, Lilia, Leo, Sergio y yo. No, quisiera hacer énfasis en un planteamiento que se hizo en nuestra mesa, y es el tema de la integralidad, y es el tema de los derechos colectivos. Si nos quedamos en los derechos individuales, en el reconocimiento solamente de sujetas y sujetos de derechos, que es una mirada que se corresponde a determinado momento de la humanidad, de la sociedad, frente a un sistema económico determinado, nos quedaríamos cortos y cortas. Este mismo enfoque de derechos está planteando integralidad, está planteando que el derecho a la movilidad tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con los derechos de hombres y de mujeres, con los derechos humanos, y tiene que ver también con la naturaleza, con el entorno, con el medio ambiente. Pero si no rompemos la mirada individualista y no nos empezamos a plantear lo que significa el derecho colectivo, la construcción, el habitar, el morar la ciudad, sea en lo urbano o en lo rural, no vamos a tener una mirada holística que permita romper los esquemas actuales, y nos pararemos desde esos paradigmas que nos han planteado, que no son los que corresponden a una mirada
humana en relación armónica con la naturaleza. Eso de una parte para hacer énfasis en ese tema. Y en relación con el proceso y con la paz, ¿cómo pensarnos la paz si no hay derechos? ¿Cómo pensarnos la paz si de quienes la habitamos, además de las particularidades que tienen quienes fueron los actores y actoras en ese conflicto, eso tiene unas causas, y esas causas se reflejan en las inequidades existentes, en las desigualdades. Bogotá es una de las ciudades más desiguales. Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica. Es la octava en el mundo como país desigual. Y esto tiene que ver con la pertenencia también, con los derechos, con lo que implica nación, con lo que implica territorio, y eso es colectivo. Yo quería. Se prepara Leo. Ahora que estamos pensando en un hecho trascendental en la historia de Colombia, que es el bicentenario del fusilamiento de Policarpa Salabarrieta, el próximo 14 de noviembre, 200 años. Es indiscutible que hay que concretar que los procesos de mujeres jóvenes, de mujeres valientes, con un enfoque en aquel momento de independencia y de libertad, trascienden la historia del país. Lo tomo como referente para decir que hoy es importante poder en este diplomado salir con la cabeza llena de unos criterios claros en materia de enfoques. Los enfoques son los que determinan los modelos de ordenamiento, y hasta hoy los enfoques que han primado en el POT de la ciudad de Bogotá ha sido el enfoque del interés de unas minorías, donde no para nada está el ser humano como aspecto central, la naturaleza como aspecto central, sino que ha habido otros enfoques, otros intereses, los que hoy estamos trabajando, que Marta con mucha claridad y con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana además nos ayuda a clarificar, es lo que va a permitir que la voz ciudadana en este momento tan interesante de la historia de Colombia se pueda plasmar en una propuesta que es la propuesta que sale de la voz de aquellos y aquellas que hemos estado desconocidos y desconocidas en ese ordenamiento del territorio, que ha sido mirado únicamente como un mapa con una división geográfica y donde unos usos de suelo, de acuerdo al interés del gobierno de turno, prima o no prima. Hoy estamos mirando un proceso de construcción colectiva y social del territorio. Creo que con ello el diplomado del CTPD ha dado un paso supremamente importante para ayudarnos a construir el proyecto social que vamos a confrontar con la propuesta de este gobierno de Peñalosa, que aspira a continuar con ese modelo que nos ha causado tanto daño. Gracias, Lilia. Muy buenas noches. Muy interesante, digamos, analizar cada uno de los enfoques que cada una de las mesas del taller se han planteado. Dentro de la mesa en la cual me encontraba, yo hice la propuesta digamos, desde el enfoque educativo. Y pienso que el enfoque educativo es bastante interesante y es muy necesario, sobre todo, digamos, pensando en el posacuerdo. Porque aquellas personas que se están desmovilizando y aquellas personas que van a ser parte, digamos, del entorno de la ciudad, así como hubo el proceso de desmovilización cuando se hizo en Santa Fe de Realito, la desmovilización de la Sauce, ellas
estas personas fueron incluidas, digamos, en procesos de formación en las instituciones educativas, centros educativos nocturnos. Y la verdad no se cambió en ningún momento un currículo, se creó un currículo para poder trabajar con estas personas. Y el currículo que hay es un currículo, entre comillas, que se enfoca, digamos, a la inclusión, pero desde las políticas distritales o nacionales, ese enfoque educativo no las hay, no existen. Y lo único que se ha hecho, digamos, en este gobierno con relación a ese enfoque educativo es generar o crear la Cátedra de la Paz. Y la Cátedra de la Paz es una asignatura más hacia todo el contexto, digamos, de la formación, pero no se ha hecho, digamos, un verdadero enfoque educativo de inclusión para aquellas personas que se están desmovilizando y también para los educandos que están en estas instituciones educativas, tanto en básica, en secundaria y pues también en una educación superior. Pienso que es muy importante y no sé si no se tenga, digamos, algún referente, qué es lo que se ha hecho o qué se va a hacer para ese enfoque post-acuerdo con relación a estas personas que también se van a desmovilizar y que van a ser parte de esta ciudadanía en un futuro, o bueno, que ya están siendo incluidas dentro de este proceso. Gracias. Bueno, buenas noches. Aprovechando que nuestra conferencista pues, conoce todo el tema de los acuerdos de paz y ha trabajado con el tema, y en línea con lo que hablaba Sandra y el compañero que me antecedió, tengo entendido que luego de la firma de los acuerdos se conformó una comisión de seguimiento y verificación para el enfoque de género que consignan los acuerdos de paz. Quisiera saber puntualmente en qué va eso, si hay mujeres aquí de Bogotá que hacen parte de esa comisión de verificación y seguimiento. Y también me surge la idea de cómo, por ejemplo, estas mujeres que van a llegar, o que ya están llegando, que ya están en los territorios, se van a vincular a la sociedad civil. Hay experiencias muy significativas, por ejemplo, conozco una en Nuquí, en Chocó, en donde se conformó una red de posaderas, una red de mujeres que trabajan todo el tema del turismo ecológico, porque descubrieron que el potencial del territorio era precisamente ese ecoturismo que nos ofrece el Pacífico colombiano y de cómo han incidido en el ordenamiento territorial del Pacífico. De alguna u otra manera el turismo para Nuquí, para Bahía Solano, para todos estos municipios, se convierte en una fuente, digamos, de ingresos y de cómo se reconfiguran esas lógicas territoriales para los turistas. Entonces yo quisiera saber, haciendo un símil aquí para Bogotá, si el distrito capital tiene identificadas esas potencialidades que el territorio le puede brindar a estas mujeres que se van a reincorporar a la vida civil, o estamos todavía botando tiros al aire sin saber qué va a pasar con estas personas que están empezando a llegar. Buenas noches, Marta. Gusto de verte. Quiero hacer una acotación sobre la importancia que son los enfoques de género. Si en esta habitación se apagara la luz, alguien que estuviera afuera diría que aquí no hay gente, diría que está desocupado. El enfoque permite que visibilicemos, permite que lo que antes de los acuerdos y antes de cualquier acuerdo humano, aquí en Colombia, se tenga en cuenta lo que hay, lo que existe. ¿Cómo haríamos para poder llevar este mensaje de que lo que las mujeres visibilizamos es civilidad, es sociedad, que nosotras no hayamos sido tenidas en cuenta en un esquema desde un histórico, desde el devenir de los tiempos, no significa que nosotras las existentes en este momento no levantemos nuestra voz y digamos que hay mucho más que ver. ¿Cómo vamos a no alzar la voz por personas que están pasando en sus vidas momentos graves y cómo no pensar que las construcciones que se van a hacer aquí en Bogotá nos implican a todos unos esfuerzos que no son viables en este momento porque hay cómo acortar todas esas cargas? ¿Cómo no decir que en el transporte público el enfoque debe ir porque nos permite que se mejore la calidad de vida para todas y todos?
¿Cómo no decir que las energías limpias pueden hacer que la vida de seres humanos que han considerado un nicho de comodidad, el vivir en un pan coger de lo que deja la industria y de lo que dejamos nosotros en nuestras propias casas, porque nos damos el lujo de cambiar de chaquetas y botamos la viejita que todavía sirve, pero la botamos y la cambiamos por una china y por una traída de Japón, así se desbarate en unos meses. ¿Cómo no decir que el enfoque nos permite ser más humanas y humanos respecto a lo que es las generaciones que vienen y cómo nuestro territorio debe estar implementado de la inteligencia humana que se ha visto en otros territorios y funciona? ¿Cómo nos vamos a cegar y a omitir que debemos tener nichos de conocimientos alcanzables? ¿Y cómo no decir que todos y todas estamos en capacidad de entender, en capacidad de comprender y en capacidad de articularnos en un colectivo que nos genera una calidad de vida y un mayor empoderamiento de lo que es ser ciudadanos y ciudadanas en este tiempo? ¿Cómo no crear nación? ¿Cómo omitirnos y decir que realmente no nos interesa ser mejores seres humanas y humanos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, gracias Hilda. Yo quería también plantear pues no sé si son preguntas, pero sí quiero plantear preocupaciones antes de darle la palabra a Marta. Quiero plantear como seis elementos que me suscita la reflexión frente a los enfoques. Uno, se percibe un poco a veces el tema de los enfoques como un estribillo, ¿cierto? Que se ha ido posicionando y yo creo que tiene elementos buenos y tiene elementos malos al convertirse en el estribillo. O sea, hoy por hoy yo siento más a la ciudadanía hablando de enfoques, ¿sí? O sea, se ha ido como popularizando y eso para, por lo menos, las que trabajamos género, cuando la gente empieza a reconocer, a reconocer que estamos hombres y mujeres, entonces ya el apropiarse un poco de que existen los enfoques, creo que sirve socialmente. Y me parece que la tarea se está haciendo y que se está logrando, por lo menos, apropiar, que puede ser para bien o que puede ser para mal. ¿Qué me preocupa? Que el enfoque, sobre todo el diferencial, no se está trabajando con la profundidad, a lo mejor que nosotras las mujeres venimos apropiándonos, nos hemos vuelto el sirirí del enfoque de género, ¿cierto? Siento que nos hace falta apropiarnos más y desglosar más el enfoque diferencial. Yo creo que aquí, en este territorio, sobre todo los pueblos indígenas, los samos, las personas con discapacidad, las personas mayores, son habitantes de esta población con profundas discriminaciones y que me parece que habría que empezar como a volver también el estribillo de entender más y profundizar más en el enfoque diferencial. Segundo, me parece interesante incorporar los enfoques más allá de la normatividad hacia cambios socioculturales. O sea, hoy por hoy que la gente, que nosotros y nosotras entendamos que es que el enfoque de derechos, el enfoque territorial, el enfoque de género y el diferencial hacen parte de ese común, ¿cierto? De esas significaciones que hacemos con el territorio. Entonces, ¿cómo trabajar más hacia cambios socioculturales? Porque siento que todo lo queremos institucionalizar, o sea, todo queremos volverlo una ley, como si no estuviera en la Constitución, si no estuviera en la ley, en el decreto, en el acuerdo, entonces no existe, ¿sí? Entonces es como a la par, sí, pues hay que incidir, obvio, y hay que ganar, porque si algo hemos ganado es en leyes y en políticas favorables. Pero ¿cómo hacemos
para que más allá de la ley se legitime, ¿sí? Porque es que es un asunto también de lo legítimo, no todo tiene que pasar por tantas legalidades y tantas leguleyadas, ¿sí? Porque todo tiene que pasar por la norma. Entonces, y aquí voy al tercer elemento que me preocupa, es cómo se está asumiendo el tema de los enfoques, ¿sí? De una manera institucional. Nada más y nada menos, ayer estuvimos en un evento donde nos estaban planteando la Secretaría de Planeación cuáles son los, bueno, nos está planteando estos enfoques, y es la manera como empiezan a vaciarse de contenido, ¿sí? Entonces lo apropia la institucionalidad de estos enfoques y cómo un poco se desdibuja el sentido político y social que los enfoques mismos generan. Entonces creo que hay una preocupación ahí de cómo incluso el mismo Estado empieza a actuar como ONG casi, o sea, empieza a exigir los enfoques cuando lo que tiene es que garantizar los enfoques. Entonces, ahí tú señalabas eso. Y me parece que es una preocupación porque no podemos permitir que nos vacíen de sentido lo que hemos construido con tanto esfuerzo en términos de enfoque. Y lo último que me preocupa mucho es, yo sé que defendemos la transversalidad, pero es que los enfoques cuando se nos vuelven muchas veces tan transversales, y aquí un poco en perspectiva de POT, me angustia que a veces lo transversal se vuelve invisible. Tú que hablabas de la visibilidad. Entonces es como tener aquí de presente como en un ejercicio de incidencia en todos los aspectos, tenemos que, no sé, como mirar en el horizonte, que esos enfoques no se nos vuelvan un instrumento para deslegitimar el sentido de los enfoques y se desdibujen. Finalmente es todo y es nada, ¿sí? Porque puede quedar muy bonito ahí reseñado, pero lo que hace es quitarle la nacional, problematizando un poco el concepto. A mí sí me gustaría entenderlo y masticarlo un poquito más, pues porque si estamos entrando en unos conflictos conceptuales y políticos, me parece, con el enfoque poblacional, pues es bueno también como ponerlo aquí para ver también cómo lo planteamos en un orden de discusión, porque me imagino que habrán tensiones, muchos defendemos sí o no el enfoque poblacional, pero habría que mirar o advertir qué riesgos existen con este enfoque. Me gustaría un poco entender a profundidad qué es lo que hay detrás de eso. Bueno, ¿tienen otra hora? Bueno, ha habido pues, varias preguntas frente al tema de paz, me gustaría profundizar eso. Pero bueno, digamos, tratando de recoger un poco, cuando hablamos de enfoque de género, nosotros no estamos hablando contra los hombres, ¿sí? Ni estamos dando la responsabilidad a los hombres, están presentes. O sea, reclamar los derechos de las mujeres no es ir en contra de los hombres, es reclamar nuestros derechos, ¿sí? Nos miramos comparativamente y el enfoque de género lo que permite es mirar de manera relacional para mirar cuáles son las brechas de género existentes y cómo el objetivo es cerrar esas brechas en términos de la igualdad real. Entonces es para que no nos asustemos frente a eso. Lo otro es que realmente las desigualdades de género no llegaron con los españoles, ¿sí? O sea, en la Colombia prehispánica y todo este tipo de cosas pues existían realmente las desigualdades de género, pues, que tiene que ver con una ideología patriarcal que lleva muchos años, pero no está la persona que está, pero pues quería responder a eso. Frente al tema de paz, ¿sí? Hemos tenido, yo hago parte de la instancia que se creó para hacerle seguimiento a los enfoques, que era lo que tú decías, ¿no? Se llama CECIDI. La CECIDI es la Comisión de Seguimiento a la Implementación y a la Verificación, que está compuesta por 3 personas del Gobierno Nacional y por 3 personas de la FARC. Y se creó una instancia de género para hacerle seguimiento a los acuerdos, a lo que quedó de allí en la incorporación de los enfoques de género y de las medidas específicas que hay para atender a las mujeres en la implementación de los acuerdos de paz, y se quedó también una instancia étnica, ¿cierto? Para hacerle seguimiento a los acuerdos en este tipo de cosas, en los 5 acuerdos que quedaron. El que tiene más medidas es el de la reforma rural integral, está el tema de participación, está el tema del fin de conflicto que tiene que ver con lo que tú planteabas, el tema de la reintegración, ¿cierto? El tema de la
autorización de cultivos de uso ilícito y el tema de víctimas. Y el sexto, pues, es el tema de lo de la implementación. Hemos tenido debates, un poco es también reconocer que todavía no se ha cumplido un año de la firma de los acuerdos, el 14 de noviembre, ¿cierto? Que apenas hace, ya casi, ¿cierto? Se cumple, que apenas hace un par de meses se acabó la primera parte, que fue bastante importante, que fue todo el tema de la dejación de las armas, ¿cierto? Que era una parte muy importante y que en este momento se está en la fase de implementación. Buena parte de esos acuerdos necesitaban un desarrollo normativo, ¿sí? Para, sobre todo, los temas que tienen que ver con el punto 1, con el punto de reforma rural de cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Necesitaban desarrollo normativo que se dio ahí en el tema del fast track, ¿no es cierto? Que ha tenido todos los tropiezos del mundo, tropiezos adrede de las personas que están en contra de la paz en el Congreso. Ha surtido, ustedes han visto, digamos, todas las diferentes cosas, pero lo último que digamos, brinda un poco todo el tema de los acuerdos es lo que dijo la Corte Constitucional, es decir, que sí tenían pleno respaldo, digamos, constitucional durante los 10 años del año. La implementación de los acuerdos señala ciertos territorios, sobre todo territorios rurales, para hacer la focalización de los mismos. Precisamente en este año, a través de un grupo de personas hemos venido reuniéndonos, mirando cómo Bogotá se piensa en la implementación de los acuerdos, reconociendo que Bogotá ha sido un territorio, ¿no es cierto? Es un territorio también que tiene que víctima, ¿no es cierto?, de donde se ha desarrollado el conflicto armado. No solamente por la recepción de víctimas que se tuvo, sino porque en muchos territorios de Bogotá hay presencia de grupos armados ilegales. Y de grupos armados ilegales que no solamente son bandas criminales, sino que han tenido que ver con, a través de milicias, ¿no es cierto?, de los grupos de izquierda, pero también de grupos de derecha, no solamente en temas, como muchas veces se ha discutido, que tienen que ver con el tema del microtráfico, ¿no es cierto?, sino que tienen presencia allí, y que para las lideresas, y eso es un tema que ha sido puesta por mujeres también de la ciudad, sobre todo las mujeres de Facón, las que se piensan, digamos, agendas ciudadanas para que Bogotá se piense en paz, ¿cierto?, en la implementación de políticas. Esto tiene mucho que ver con lo que dice Rosario, o sea, digamos, si el tema del enfoque de derechos, yo defiendo los enfoques, es un poco en ese tema. Y es que cuando se piensa desde los derechos, se piensa desde la integralidad de los derechos. Es decir, que cuando hay la menor garantía de un derecho, se afecta realmente la garantía de todos los otros derechos. Las mujeres rurales de Bogotá, eso fue en el 2010, ellas dijeron, tenemos derecho a la paz. Entonces, una cosa es lo que piensa uno, y Bogotá es todo ese territorio, es el territorio rural, o sea, es decir, Sumapaz, ¿cierto?, es decir, el territorio rural de Usme, el territorio rural de Ciudad Bolívar, en donde habría de Suba, de Santa Fe, de la Candelaria, de Usaquén, y de San Cristóbal, Chapinero, Suba, ya lo dije, ¿no es cierto?, en donde en algunos de ellos había expresión del conflicto armado con la FARC, el conflicto armado con el ejército, el conflicto armado en sus múltiples expresiones. Es decir, que es reconocer a Bogotá como un territorio en donde tenía expresiones del conflicto armado que está sucediendo en otros territorios, no solo, pero que muchas personas en la ciudad, y eso explica lo que hace poco algunos celebraron, otros no, el tema de la pérdida del exilio, ¿cierto? De que sentirse que muchas personas habitantes de Bogotá no sentían que la guerra se estaba desarrollando en sus territorios como se está expresando en otras partes, pero no es reconocer que Bogotá tiene una expresión grande.
Lo que hemos manifestado en estas mesas también, y tiene que ver mucho con el plan de ordenamiento territorial, es en el espacio público y en el lugar de la memoria. De la memoria de las personas que han venido a habitar esta ciudad, en el tema que como memoria reconozcamos que hemos vivido un conflicto armado como sociedad y que tenemos, o sea, hagamos reconocerlo para mirar cómo damos el paso más adelante hacia el futuro. Que el espacio público puede ser un lugar para la expresión de la memoria, como efectivamente en algunas localidades está sucediendo y que lo han hecho visible las mujeres a través del tejido, de hacer muchísimas cosas, pero que Bogotá sí se tiene que hacer. Y en términos de políticas públicas, eso tiene que quedar expresado. Tiene que quedar expresado en los planes de desarrollo distrital, en los planes de desarrollo local, a través de lo que el compañero decía, el enfoque de educación, lo que tú hablabas con el tema de la cultura, ¿no es cierto?, de todos los cambios culturales que tiene que haber para el espacio de la reflexión frente a la reconciliación, ¿no es cierto?, o sea, cómo vamos a dar todos esos diferentes espacios. La implementación, y lo sabíamos, la implementación de los acuerdos iba a ser muy difícil, sobre todo en los territorios rurales, donde ha tenido mayor expresión el conflicto armado, que ahorita estamos viendo lo que pasó en Tumaco, lo que está pasando en otras partes, porque ha habido, digamos, un reacomodamiento allí, pues, de bandas criminales y de muchísimas expresiones de la guerra en los territorios. Entonces, en Bogotá, digamos, está todo por hacer para reflexionarse precisamente, es de que como sociedad sí tenemos cómo hacer. Hay un espacio de reflexión que estamos teniendo más o menos cada mes en eso, precisamente Bogotá se piensa como territorio de paz, y el tema de cómo pensarse un plan de ordenamiento territorial para el post-conflicto, que es reconocer, o sea, que Bogotá ha tenido expresión también el conflicto armado, y que eso nos plantea enormes retos como ciudad para realizar. La instancia lleva apenas 2 meses de instalada, estamos haciendo todo el proceso de implementación, pero como les decía, eso está todavía apenas empezando. Un tema son las normas, pero los compromisos que se están haciendo en los territorios para la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son las políticas públicas que se van a hacer en los territorios priorizados. Hay problemas con el tema de presupuestos, ¿no es cierto?, visibles para realmente para la implementación de los acuerdos. Se está trabajando en la mano con la misión, la segunda misión de verificación de la ONU en términos de la garantía para las personas que se están desmovilizando, que están en el proceso de reintegración de las FARC, y para mirar las condiciones de seguridad. La mayor gravedad que hay en este país en este momento son las condiciones de seguridad para defensoras y defensoras de derechos humanos, y en particular en los territorios, o sea, están pasando cosas muy graves, y se está trabajando directamente con las diferentes entidades que a nivel nacional tienen la obligación de avanzar en la implementación de los acuerdos. Estamos en una etapa, ustedes lo saben, digamos que es bastante compleja, porque estamos en época preelectoral. Siempre en época preelectoral los niveles de violencia suben, ¿cierto? La violencia política aumenta, y en este momento que está en el proceso de implementación, pues la cuestión es todavía más grave, ¿sí? Pero pues, es un enorme reto, lo firmamos y tenemos que sacarlo adelante, digamos que es un enorme reto, pero pues podemos hacer después, digamos, con instancia o algún tipo de reunión para trabajar específicamente el tema de los acuerdos, que se puede pensar desde Bogotá. Bogotá tuvo una enorme ganancia en los anteriores años en términos de reconocimiento de derechos y de políticas públicas para el reconocimiento de derechos. No solamente de las mujeres, pero creo que nosotros sí tuvimos un civil que fue bastante importante a nivel de localidades, a nivel distrital, para ponerlo allí, y el enfoque diferencial
que nace sobre todo en Colombia para el reconocimiento de la garantía de derechos de las víctimas, ¿cierto? Es un tema que se coloca allí, y que realmente es muy difícil de convertir en realidad. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce que cada una de las personas tiene derechos particulares, eso implica que tiene que haber la exposición de recursos y tiene que haber un cambio institucional fuerte para realmente realizarse. En diversos, digamos, estudios, investigaciones realizadas para el tema de la garantía y la realización de un enfoque de derechos, lo que ha pasado en el país a nivel nacional y distrital es que la institucionalidad no ha cambiado. Es decir, se sigue trabajando con el esquema de política, muchas veces de política asistencialista, con el mismo esquema sectorial. No se trabaja en un esquema de derechos, desde un enfoque de derechos, sino de políticas sectoriales. Entonces, Salud hace el pedacito que le toca, con el poquito de plata que tiene y con el enfoque y la direccionalidad de los mandos medios o a veces del mismo secretario o secretaria que tenga al frente. Entonces, realmente no ha habido un cambio institucional para trabajar el tema del enfoque de derechos. Creo que uno señalar el tema del enfoque de derechos desde la titularidad de derechos individuales y el reconocimiento de derechos colectivos que se han ganado también como los pueblos, ¿no es cierto? Y que el que haya políticas públicas que los mencionen es absolutamente fundamental. ¿Sí? Si hace una política pública, se declara asistencialista, entonces nos vamos. ¿Sí? O sea, es absolutamente demandable que no esté trabajando con las personas como sujetas de derechos, sino como sujetas de políticas desde un tema asistencial. Uno ve una mezcla absolutamente de diferentes cosas. A mí me parece que el tema del enfoque, de contar los enfoques, ha sido beneficioso para poner el tema de las agendas de las mujeres en la política pública, con presupuestos específicos y con temas específicos, pero también así no sea reconocido por nosotros o por las otras, ¿no es cierto? A través del CBD es también un tema políticamente correcto. Y es un tema políticamente correcto que hemos podido aprovechar para colocar esos temas en la agenda pública. En el Consejo de Bogotá o con el alcalde mayor, de pronto no está pasando esto con no hay, digamos, es difícil negarse a un tema, digamos, como el tema de enfoque de derechos que está, de género, digamos, que está colocado, pero que, como señalaba yo, no es un tema, y nosotros, es un tema que siempre lo planteamos, es un tema de discrecionalidad. No es que yo le vengo a proponer, es que si a usted le gusta me hace el favor, ¿sí? O sea, es un tema que está garantizado por la Constitución política, es un tema que está respaldado con convenciones internacionales, ¿no es cierto? Es un tema que es un compromiso internacional con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el país y que es absolutamente, digamos, no es si me hace el favor o no, si no es discrecional. O sea, no puede haber libertad de conciencia, objeción de conciencia en si lo hago o no lo hago, sino que es obligación hacerlo. Y a nosotros el que eso esté mencionado en la Constitución, pero esté reconocido en una política pública, pero que tengamos el respaldo de la norma, nos da las posibilidades de hacerlo exigible. ¿Sí? Entonces creo que en eso es ahí. El tema de que sí se puede vaciar de contenido en la institucionalidad, pues es cierto. Pero allí, precisamente por eso, está la exigibilidad que lo tiene también el tema del enfoque de derechos y el tema de la participación para que eso no sea posible. Yo lo que les decía, digamos, frente a la reunión de ayer, es que una política pública no puede estar por debajo de una norma. Y la política pública de mujeres y equidad de género está aprobada por el acuerdo, ¿sí? Y si hacen una política pública, unos lineamientos y técnicamente así posibles, no puede estar por debajo de lo que se ganó políticamente. Yo también creo que el tecnicismo no puede borrar otras posibilidades
para estar aquí. Yo creo en la transversalidad, o sea, creo que la transversalidad es una estrategia realmente para que el tema de género no quede solamente o el tema diferencial, no solamente unas personas que lo defienden, es decir, las mujeres, sino que es obligación de todo el Estado y toda la institucionalidad en su conjunto realizar. Entonces, la transversalidad lo que nos permite es comprometer a cada uno de los diferentes actores institucionales para que cumplan con esa agenda de género. Pero es necesario hacer acciones específicas y eso está allí, digamos, suficientemente ilustrado por todas ustedes y lo trabajado, ¿no es cierto?, de que deben haber acciones específicas afirmativas para solucionar las situaciones realmente desiguales. Entonces, es decir, que se tiene que tanto implementar una agenda de transversalidad como temas de acciones específicas para que se realicen. El que no se queden nombrados, así estén vaciados de contenido, sino que queden así absolutamente, nos da una posibilidad de agarrarlos para hacer exigibilidad y poder incidir en las políticas de mediano plazo. El que no queden nombrados nos quitan esas posibilidades. Es decir, el que quede no nos garantiza que se vayan a desarrollar, pero el que no quede sí nos quita. Entonces, por eso sí, el que queden expuestos allí, ¿no es cierto?, que queden nombrados, es una garantía realmente que se aplica en Gracias a todos y todas por quedarse hasta el final. Mónica, tú ibas a hacer una pregunta, ella pidió